Esta quiere ser una sencilla introducción a la filosofía. Yo en este momento estoy dando esta asignatura, una asignatura que se da en las facultades que tiene la Iglesia Católica. Las facultades de teología tienen una sección que es de filosofía. Y entonces allí, dentro de esas asignaturas, se da una introducción a la filosofía. Puede servir para mucha gente, pero tiene esa orientación, diríamos, cristiana. Ya hablaremos en su momento de qué sentido puede tener hablar de una filosofía cristiana. Ahora no entramos en eso. Esto solamente quiere ser cómo introducirse en la filosofía. Y la primera lección que tenemos que ver es ¿qué es filosofía? Hay tres cosas que sabe todo el mundo. Ya, por un lado, lo que significa filosofía, que es una palabra de origen griego que significa amor al saber, amor a la sabiduría, y que tenía antiguamente un sentido muy amplio. Incluso se podría decir, hasta que no llega a ser una disciplina académica, o sea, hasta que no hay unas facultades de filosofía ya muy desarrolladas y gente que se dedica a eso, cualquier persona que se dedicaba al saber se llamaba a sí mismo filósofo. Así pasa con muchos pensadores franceses del XVIII, en realidad hasta el siglo XIX, casi todo el que se dedicaba al saber suponía o pensaba o decía que se dedicaba a la filosofía, porque ha significado durante muchísimos siglos amor al saber. Bien, eso lo sabe todo el mundo, lo que significa. Otro tema que sabe todo el mundo. Todo el mundo sabe que ha habido una gran colección, una gran lista de filósofos griegos, que fue donde empezó la filosofía. Casi 1000 años de filosofía. Se puede considerar que para la cultura griega es una especie de dignidad nacional, un orgullo nacional. Y lo sentían los autores griegos, por ejemplo, del siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V. Desde el siglo VI antes de Cristo hasta el siglo VI después de Cristo, hasta Justiniano, en realidad, hay escuelas de filosofía y filósofos que enseñan filosofía. ¿Qué significaba entonces? Lo hemos dicho antes, significaba saber. Luego lo explicaremos un poco más. Decimos, primer sentido que todo el mundo conoce. Filosofía significa amor al saber. Segundo sentido, ha habido unos filósofos griegos. También hoy conocemos, sería el tercer sentido que todo el mundo conoce, facultades de filosofía, filósofos profesionales, pensadores, los ha habido muchos en la historia, en Europa, hasta el siglo XX y en el siglo XXI también hay muchas personas que se titulan filósofos. Y la idea que tenemos de ellos son personas que tienen una visión, diríamos, como más profunda, más general, más abstracta de las cosas. De manera que ya solo con mirar un poco lo que sabe todo el mundo tenemos algunas pistas. Decimos, filosofía significa amor al saber, amor al conocimiento. Antes todo conocimiento, antiguamente hasta hace muy poco todo conocimiento, filosofía. Después tenemos esa tradición que es una tradición fundadora, porque son los fundadores de la filosofía griega, con un conjunto de personajes muy importantes, de los cuales destacan principalmente Sócrates, que se le puede considerar de manera especial fundador de la filosofía, aunque hay otros filósofos presocráticos. Sócrates, su discípulo Platón y su discípulo Aristóteles, que tienen, diríamos, una posición de oro dentro de la tradición tan enorme de filósofos griegos. Y después estaría toda esta tradición posterior de pensadores, digamos, que llamamos filósofos y que estudian en la historia de la filosofía. Bien, ya sabemos algo, pero vamos a profundizar un poquito más. Y vamos a profundizar en esto que hemos dicho. Filosofía es amor al saber. Claro, hay muchos tipos de saber. Yo, por ejemplo, me sé muchos números de teléfonos. Bueno, muchos no, algunos. El mío, por ejemplo, me lo sé. Y me sé quizá alguna de las combinaciones que hay que meter en los aparatos para que funcionen, ¿no? Sé números de memoria. Quizá sepa, antes la sabíamos, la tabla de multiplicar. Son conocimientos. Y son saberes en algún sentido. Puedo saber hoy, por ejemplo, que una tía mía me ha llamado por teléfono. Es un conocimiento. Pero claro, eso, ¿qué tipo de conocimiento? Es un conocimiento muy vulgar, un conocimiento muy suelto. Cuando estamos hablando de amor al saber, estamos hablando de lo que es un saber organizado. Muy importante. A eso es a lo que
Aristóteles, que tiene mucha influencia en este tema, le llamaría una ciencia, un conocimiento organizado, donde se sabe qué cosas dependen de otras. Pues eso está organizado. Hay unos fundamentos, hay unos desarrollos, hay unas pruebas. Y entonces eso es un saber organizado. Si yo tengo un montón de conocimientos sueltos, eso no es un saber organizado. En la historia ha habido ciencias que se han constituido muy tarde, por ejemplo la química o la biología. Desde siempre se saben muchas cosas sobre los animales, pero en realidad hasta que no hemos conocido profundamente el ADN, por ejemplo, apenas podríamos decir que sabíamos muy poco en realidad de la vida. Y en la química, hasta que no se conocieron los elementos, se sabía muy poco. Se sabían muchas cosas sueltas, pero en realidad casi no era un saber organizado. Sería difícil llamarle a eso una ciencia, en este sentido potente de Aristóteles, que es un conocimiento ordenado por causas. Por causas, conocimiento ordenado por causas. Es un conocimiento, está ordenado. Unas cosas dependen de otras y está organizado. Y además es por causas. Se sabe por qué, de dónde ha salido este conocimiento, en qué se basa. Eso es un conocimiento ordenado por causas. Pues bien, en este sentido era en el que aquellos sabios querían conocer. Pero volvamos un poco a la idea original que aparece, decimos, en los filósofos griegos. ¿Qué querían conocer? Pues en realidad querían conocer todo. Se preguntaban por cuál era la organización del mundo y cuál era el fundamento. Y esto ya lo encontramos en esos inicios de la filosofía que son los filósofos anteriores a Sócrates, que intentan explicarse el mundo. Conservamos muy poquitas cosas de ellos, a veces casi unas pocas anécdotas y unas pocas frases, aunque a veces cuando uno lee una historia de la filosofía pues se les distingue y se les dedica a cada un capítulo a veces, pero en realidad conservamos muy pocas cosas. Pero sí sabemos que se preguntaban por el fundamento de la realidad y se preguntaban de una manera racional, querían una explicación racional, importante. ¿Por qué? Porque es una característica de la filosofía. La filosofía quiere ser racional, no una explicación, por ejemplo, mitológica, como había en la época en que existían estos filósofos y durante muchos siglos. Es decir, una explicación donde las fuerzas de la naturaleza están guiadas por dioses. No, querían una explicación racional de la naturaleza. Esto ya lo encontramos, decimos, en los primeros filósofos griegos y atraviesa toda la tradición de la filosofía. Muy bien. Pero decimos, el personaje principal es Sócrates. Y si nos acercamos a Sócrates, del cual no conservamos nada escrito, pero sí en cambio recuerdos de Platón, y especialmente los que están reunidos, él lo cita muchas veces en los diálogos, lo pone como un personaje de sus diálogos, Platón pone a Sócrates como un personaje de sus diálogos, pero además escribió una apología o defensa de Sócrates, contando cómo había sido su muerte, que lo habían obligado a matarse en Atenas, ¿no? Había sido condenado a muerte y le habían dado a elegir que si quería podía matarse él. Eso era en Atenas, terrible. Bueno, pues justamente por eso Platón hace una apología de Sócrates y ahí recuerda un poco su vida. Entonces Sócrates no se preguntaba tanto por el fundamento de las cosas, que también, pero sobre todo se preguntaba por cómo vivir dignamente como un ser humano. Y cuenta él mismo, aparece en esta apología de Sócrates, que es un texto que se puede leer muy bien y que es muy bonito. Aparece cómo él iba por las calles de Atenas y se iba encontrando con gente y les preguntaba a unos y otros, pero vamos a ver, tú que eres de una de las ciudades más importantes del mundo, ¿y cómo puedes dedicarte solo a pensar en qué comer, en qué beber, en cómo pasarlo bien, en cómo divertirte, en cómo ganar más dinero? Y no te preguntas por cómo mejorar tu alma. Bueno, iba por ahí haciendo eso, con esa técnica que después se ha llamado, ponía un poco en ridículo a las personas, les hacía pensar, les contradecía, una mayéutica, un método, ¿verdad? Pero lo interesante que yo quería destacar ahora era que en realidad Sócrates, el saber que él estaba buscando era el saber sobre la vida humana. De tal manera que aquí ya tenemos desde el principio en la filosofía varios rasgos que nos han salido que son muy importantes. El primero, decimos, un saber sí, un saber ordenado. Cualquier saber no es el propio el que queremos buscar. La filosofía es un saber ordenado.
Después hemos dicho un saber ordenado sobre cómo está constituido el mundo, un saber ordenado también sobre qué hace el hombre dentro del mundo, qué sentido tiene la vida, qué tenemos que hacer, a qué estamos destinados. Y ya tendríamos dos grandes ramas aquí de la filosofía clásica: el conocimiento del mundo, que se llamará física, el nombre hoy ya ha variado mucho, o también filosofía natural, filosofía de la naturaleza, filosofía de lo que es el cosmos, también se llamará en algún momento histórico cosmología, filosofía de la naturaleza. La otra área es la ética, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que comportarnos. Esas son dos núcleos fundamentales de la antigua filosofía. Bien, ya hemos dicho unas cuantas cosas importantes. Hemos dicho que filosofía es amor al saber. Hemos explicado que no cualquier saber, un saber organizado por causas, un saber donde se demuestran las cosas. Hemos dicho también en otro momento que es un saber racional, se utiliza sobre todo la razón, y hemos dicho también que nos falta una cosa importante, y es que aquellos filósofos tenían una manera de vivir. Es decir, no simplemente eran unos profesionales del pensamiento, sino también creían que había que vivir de una manera filosófica. Y esos son los 1000 años de filosofía griega, O sea, cuando uno quería ser filósofo, lo que hace es intentar vivir de esa manera. Claro, como pasa siempre, algunos lo vivían mejor, otros peor. Como si pensáramos en los monjes medievales, tenían un ideal de vida, pero claro, no todos lo vivían bien, pero el ideal existía. Y cuando uno se hacía monje, en el fondo era para vivirlo así. Pues, de una manera bastante similar, los filósofos griegos son personas que quieren vivir por encima de sus pasiones. Tema que está repetido casi en todos. Ya digo que algunos lo vivían mejor y otros peor. ¿Pero por qué? Porque el razonamiento es muy sencillo y se encuentra también en otras culturas. Si tú quieres ser un hombre sabio, tienes que pensar primero que el ser humano lo más digno que tiene es el conocimiento, la inteligencia. Y por tanto, lo más digno del ser humano es vivir de acuerdo con la inteligencia, no de acuerdo con las pasiones, no de acuerdo con los impulsos, no de acuerdo con los enfados, no de acuerdo con las apetencias, tiene que vivir de acuerdo con la razón. Esa era la manera de vivir filosófica. Se llamaba a eso la apaceia, el vivir por encima del pathos, es decir, del pathos, de las pasiones, de los impulsos, también de la ira, del enfado, de la excesiva emoción y, digamos, de todos los amores que pueden descompensar, porque tiene que estar guiado por el amor a la sabiduría. Bueno, ya hemos completado un poquito la idea de filosofía. Hemos dicho la definición etimológica que todo el mundo conoce: amor al saber, pero ya hemos explicado lo que es el saber. Hemos dicho que es racional, hemos dicho que tiene que ser ordenado, y también hemos dicho que había al principio un ethos filosófico, una manera de vivir filosófica. Y esta distinción, esta especie de distribución, la filosofía ya tiene desde el inicio como dos grandes ramas: conocimiento del mundo y conocimiento del hombre en el sentido que tenemos que hacer en el mundo. Muchas gracias.